Capítulo 1. Londres. Era el día de la boda de la señorita Elizabeth Dye y el señor Edward Morton. Desde el momento de su compromiso, la pareja atrajo la atención del público. La señorita Elizabeth era la hija única del vizconde Dye, una figura prominente del Parlamento, y el señor Edward era el hijo mayor del almirante Morton, un héroe que había comandado docenas de batallas navales durante los últimos 30 años. La unión de estas dos nobles familias se consideraba uno de los acontecimientos más importantes de la sociedad londinense. Incluso los aristócratas londinenses, amantes de los chismes tanto como de criticar a los demás, no encontraban ninguna queja real en este matrimonio. En cambio, murmuraban sobre el diseñador del vestido de Elizabeth y el tipo de madera utilizada para los muebles de la casa que el señor Morton había preparado para su novia. El día de la boda, espléndidos carruajes y jinetes en elegantes caballos llegaron a la iglesia uno a uno. La lista de invitados era nada menos que ilustre, se habían reunido nobles, políticos y militares de renombre. Una vez que todos los invitados ilustres estuvieron sentados, el reverendo Royce, vestido con una túnica blanca, se acercó al altar para oficiar la ceremonia. El salón quedó en completo silencio, ni siquiera se oyó un susurro. El reverendo observó a la multitud, luego ofreció unas breves y reverentes palabras sobre Dios, quien presenciaría la unión de ese día, y enseguida llamó al novio. Edward Morton apareció en la entrada. Fiel a su pasado militar, entró con postura erguida y paso firme y mesurado. Al igual que su padre, se había unido a la marina y, a pesar de estar destinado lejos de su influencia, había liderado con éxito varias batallas navales. Con tan solo 29 años, ya había alcanzado el rango de capitán. Pero Edward se había hecho famoso en Londres no por sus logros militares ni por su noble linaje, sino por su porte. Un rostro gélido e inexpresivo. Una actitud reservada y fría. El porte ideal para comandar flotas, pero que mantenía incluso al caminar por Hyde Park camino a la iglesia, al ser presentado a damas en bailes o al cenar con duques. Por eso, las personas cercanas a Edward tuvieron que esforzarse para convencer a los demás de que su comportamiento no era dañino. Incluso el día de su boda, su expresión permaneció inalterada. Labios firmemente cerrados, ojos azules desprovistos de emoción. No había alegría, ni siquiera un atisbo de nerviosismo. Los invitados chasqueaban la lengua en silencio. ¿Cómo podía alguien ser tan indescifrable? Pronto, todas las miradas se desviaron hacia otra dirección. La entrada de la iglesia. La señorita Elizabeth Dye, vestida con un vestido blanco como la nieve y envuelta en un chal transparente. Con una mano, agarraba el brazo de su padre. En la otra, sostenía su ramo. Era el ramo más fresco y hermoso entre las miles de flores que decoraban la iglesia, pero palidecía en comparación con su dueña. Desde su debut en sociedad 2 años atrás, Elizabeth había sido admirada por muchos, pero hoy parecía diferente. No se trataba solo de sus rasgos deslumbrantes, su cabello dorado o sus impresionantes ojos verde oliva. Todo su rostro estaba radiante, rebosante de amor. Con cada paso que daba por el pasillo, las miradas de todos los invitados la seguían con asombro. En ese momento, incluso el tan comentado vestido francés y el velo italiano que su padre había arreglado especialmente quedaron en el olvido. Lo único que importaba era el andar de Elizabeth, su expresión y su sonrisa. La gente contenía la respiración, hipnotizada por cada uno de sus movimientos. Finalmente, llegó al altar y se paró junto al hombre que se convertiría en su esposo. El vizconde le entregó con delicadeza a su preciosa hija y retrocedió un paso. Allí estaban, de pie ante el altar, uno radiante, el otro aún frío como la escarcha. Una sensación de compasión se apoderó de los corazones de los invitados. Edward Morton acababa de encontrar una esposa tan hermosa, y sin embargo, no parecía nada feliz. Muchos solteros codiciados entre el público sintieron un repentino e inexplicable resentimiento. El reverendo dio un sermón breve y claro sobre la fidelidad y la devoción conyugal, consciente de que la élite londinense no soportaba los discursos prolijos. Pronto, la pareja intercambió anillos y el reverendo Royce les dio permiso para besarse. Edward se inclinó lentamente y rozó suavemente los labios de Elizabeth con los suyos. Pero justo cuando los aplausos estaban a punto de estallar, una silenciosa exclamación recorrió a los invitados más cercanos al altar. Se miraron para confirmar lo que habían visto y encontraron la misma expresión de asombro en sus rostros.
En el momento en que Edward separó sus labios de los de Elizabeth, una lágrima cayó de su ojo. Vaya. Se la secó rápidamente con la mano, borrando la evidencia. Pero incluso los que estaban más lejos, los que no habían visto la lágrima, se dieron cuenta de que algo había sucedido. Quienes lo habían presenciado de primera mano se alegraron al pensar en presumir de haber visto llorar a Edward Morton. Un estruendoso aplauso le siguió. La pareja al final del pasillo. Tras la ceremonia, los invitados se trasladaron a un salón de banquetes cercano. Allí les esperaba una recepción digna de la ocasión. Cubierta en cada mesa, porcelana importada de la India, montañas de buffet preparadas por chefs traídos, invitados de honor de Francia, e incluso una fuente de vino. Una orquesta que rivalizaba con cualquier ópera completaba el escenario. El vizconde Dae, quien normalmente vivía modestamente a pesar de su estatus, claramente había despilfarrado una fortuna para ese día. Mientras los invitados disfrutaban de sus comidas, los recién casados Morton entraron con sus atuendos de recepción, Elizabeth con un vestido lila, Edward con un traje claro, e hicieron su ronda para agradecer personalmente a las importantes figuras que habían asistido. Entre los aliados políticos del vizconde y los camaradas militares del almirante, tenían docenas de mesas que visitar. Pero Elizabeth, sin mostrar un rastro de fatiga, revoloteaba por la sala como una mariposa, sonriendo cálidamente. La ya deslumbrante novia iluminó la sala con su encanto, y todos quedaron encantados. Sin embargo, los oficiales retirados, amigos del almirante Morton, eran diferentes del resto, bulliciosos, habladores y muy borrachos. Retuvieron a los novios como rehenes durante más de 20 minutos con sus divagaciones ebrias, mucho más allá de los límites de una conversación educada. Elizabeth, sonriendo dulcemente, agarró repentinamente el brazo de su esposo con una fuerza sorprendente, casi un pellizco. Edward inclinó sutilmente la cabeza hacia ella. Sin dejar de sonreír, susurró para que solo él pudiera oír. Si no nos escapamos de esta mesa ahora mismo, arrojaré a esos respetables caballeros a la fuente de vino. Edward asintió levemente. Mencionó casualmente la ubicación del salón de fumadores interior e insinuó que en un cajón les esperaba una reserva de puros finos. Naturalmente, la sala también tenía brandy y jerez de primera calidad. Los oficiales abandonaron inmediatamente a sus esposas y se dirigieron al salón. Las esposas, avergonzadas, rápidamente se llevaron a la joven pareja. Elizabeth se dejó caer en una silla vacía, pálida como un fantasma, mucho más pálida que en la iglesia. Edward regresó con un trozo de pastel y una taza de café del buffet. Le entregó el café y luego le dio el pastel, bocado a bocado. Elizabeth aceptó la comida en silencio hasta que el plato estuvo vacío. Quienes observaban desde lejos apenas podían creer lo que veían. ¡Cielos! Edward Morton se comporta como una madre pájaro alimentando a su pareja. Una vez que terminó el pastel, Edward se arrodilló a su lado y le masajeó suavemente las pantorrillas hinchadas a través de la falda. Elizabeth, con las mejillas sonrojadas, miró a su alrededor y rápidamente tomó su mano. Ya basta. Estoy bien. ¿En serio? Le soltó la pierna y le sujetó la mano. Puedes relajarte. Ya hemos hecho la ronda. Bien. Estoy agotada. Más que después de bailar cuadrillas hasta el amanecer. Edward jugó con el anillo de bodas en su mano y luego sonrió levemente. Empiezo a preocuparme si vuelves a caer en mis brazos. Elizabeth abrió mucho los ojos. ¿Qué? ¿Recuerdas el primer día que nos conocimos, verdad? En el baile de la señora Jensen, en la escalera. Te equivocaste y terminaste en mis brazos. Elizabeth soltó un y luego se rió. No diría que caí en tus brazos. Más bien, me estrellé contra ti. Muy fuerte. Sí. Muy fuerte. Tan fuerte que terminaste con una hemorragia nasal. Mi camisa blanca se puso roja. Pensé que te desmayarías, y estaba a punto de llamar a un médico, pero en lugar de eso, te tapaste la nariz con algodón y volviste a bailar. Elizabeth rió entre dientes. Mi canción favorita acababa de empezar. ¿Cómo iba a irme? Además, mi vestido era de color otoño, apenas se notaba. ¿Pero por qué te fuiste tan temprano esa noche? Pensé que seguro me invitarías a bailar. No podía quedarme ahí con esa camisa. Cualquiera habría pensado que me habían disparado.
y pensé que te daría vergüenza volver a mirarme. Claro que no te dio vergüenza en absoluto. Elizabeth sonrió, como diciendo, claro que no. Al ver esa sonrisa, Edward no pudo evitar sonreír también. Cualquiera que conociera a Edward sabría lo raro que era sacarle una sonrisa. Elizabeth era de las pocas que podía. Aún así, no creas que no me dio vergüenza. La siguiente vez que nos vimos, me miraste con una mirada tan fría. Me sentí tan pequeña. Pensé que estabas enfadada. ¿Por eso te fuiste tan rápido? Apenas podía tragar la comida. Me miraste con esos fríos ojos azules como si pensaras, qué niña tan ridícula. ¿Acaso puede comer bien? MMM. Yo miro a mi madre y a mi abuela de la misma manera. Si alguna vez tienes una audiencia con su majestad, ¿la mirarás así también? Probablemente. Entonces, por favor, por el amor del reino, no la mires a los ojos. Si sigue mirándote, no vivirá mucho. Edward rió entre dientes y le rozó la barbilla suavemente con las yemas de los dedos. Aunque después de todo eso, me parece un milagro que hayas aceptado mi propuesta. La verdad es que si alguien me hubiera dicho hace 3 meses que me convertiría en la señora Morton, no lo habría creído. Ni siquiera de mi hermana Laura, ay. De repente, Elizabeth se incorporó de golpe, como si recordara algo urgente. Laura. No la he visto hoy. Cielos, me olvidé por completo de mi hermana. Edward también se levantó, sobresaltado. ¿Te refieres a la señorita Pendleton? Sí. Edward, cariño, ayúdame a encontrar a Laura. Si no la veo hoy, no podré verla hasta después de nuestra luna de miel.